De lo que vamos a hablar hoy, amigos, es algo que fíjense que pocos medios han estado platicando de esto, pero que a mí me parece que es sumamente importante, y es que el gobierno de Estados Unidos activó a nivel máximo el estado de alerta nacional en un tema de seguridad nacional, este sí para que vean, después de confirmar que al menos misteriosamente 11 científicos y oficiales con acceso directo a componentes de armas nucleares y de tecnología aeroespacial de los Estados Unidos, pues resulta que han desaparecido o misteriosamente se han muerto todos en circunstancias pues que todavía no se resuelven y que además los medios de comunicación no están hablando de esto. El gobierno ha reportado las muertes de esto en Estados Unidos, pero nadie quiere conectar las piezas. Parece que nadie quiere decir lo que es evidente. Fíjense bien, entre 2022 y corte hasta la última cifra que se sabe, que es febrero de este año, 2026, la Casa Blanca admitió, y esta admisión, por cierto, fue apenas antier, el 18 de abril de este año, dijo que no pueden descartar una amenaza contra la seguridad del arsenal atómico. Esa es la gravedad del asunto, ¿eh? O sea, no es un tema de especulación. Resulta que el presidente Donald Trump, de hecho, ordenó una investigación federal inmediata después de que su equipo de inteligencia pues presentara un informe donde se detalla que, y voy a empezar por los nombres, y déjenme por supuesto ponerles algunas de las escenas que vamos a estar viendo el día de hoy. Si ustedes quieren tener más contexto sobre esta circunstancia, por supuesto que ahí pueden obtener más información de todo esto, ¿no? Vamos a comenzar con Steven García. ¿Quién es Steven García? Bueno, pues ahí les va. Es el custodio del Centro de Seguridad Nacional de Kansas City, en Albuquerque, que es la instalación que fabrica más del 80% de los componentes no nucleares que se utilizan para las bombas atómicas de Estados Unidos. Ese es Steven García. Bueno, ¿qué pasa con él? Pues que desapareció misteriosamente el 28 de agosto del 2025. Resulta que lo que se sabe hasta ahora, amigos, pues es que él iba caminando por la calle con una pistola sin ninguna de sus pertenencias personales. Y ese centro, pongan atención, que es el mismo que produce los sistemas de detonación y los materiales estructurales de las ojivas nucleares, y la persona que custodia todo ese equipo, pues de la nada, según los medios de comunicación, pues están confirmando que desapareció, se esfumó. El gobierno no tiene una forma de saber si sigue en Estados Unidos, si lo secuestraron, si lo desaparecieron, si se llevó información, si simplemente huyó. Steven García, no sabemos. Pero lo curioso, amigos, es que nadie sabe absolutamente nada de él. No llevaba más que un arma, es lo único que se dice que llevaba. Que en Estados Unidos pues eso es normal hasta cierto punto, siempre que tienes ese permiso para hacerlo, pero no llevaba sus pertenencias personales, no llevaba su cartera, no llevaba su teléfono, y eso, amigos, para cualquier país que tenga armamento nuclear, pues es el peor escenario posible. Bueno, no nada más es García, ese es apenas el principio. Después pues hablamos de un general retirado de la Fuerza Aérea que se llama William McCasland, que fue un supervisor por mucho tiempo del laboratorio de investigaciones de la Fuerza Aérea en la base de Wright-Patterson, esto en Estados Unidos. Ahí históricamente en esa base pues se han guardado los restos del accidente de Roswell, que hay reportes no confirmados, pero que ahí están pues. Y ahora, amigos, también hemos sabido que desapareció precisamente el 27 de febrero de este año en Albuquerque. ¿Saben ustedes cuál es la situación aquí?
que desapareció en circunstancias muy extrañas también. Salió de su casa, no tenía teléfono, él se reporta que usaba incluso lentes y misteriosamente pues sus lentes tampoco los traía, lentes de aumento. No llevaba cartera y nuevamente adivinen qué sí llevaba. Un revólver, un arma, calibre 38. Su esposa llamó al 911, dijo, oigan, deliberadamente, él de hecho se preparó para salir. Curiosamente, se cambió de ropa, se bañó, pues, se cambió de ropa, pero no se llevó la cartera, no se llevó sus lentes de aumento, no se llevó nada, más que un arma. Y ya. Desde entonces, amigos, no se ha vuelto a saber nada de él. Y ojo, porque este señor McCasland fue el que aprobó los fondos para investigaciones de al menos otros 2 científicos nucleares que también están desaparecidos. Bueno, aquí no para la cosa. Mónica Reza, que es una ingeniera aeroespacial, precisamente del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, y que pues ahora se sabe que también ella desapareció el 22 de junio del 2025, igual, amigos, en circunstancias demasiado misteriosas. Caminaba con sus amigos en el Bosque Nacional en Los Ángeles, California. De hecho, iba detrás de ellos a 9 metros. Ya lo citaron a declarar. Ellos dijeron que de hecho voltearon y ella les sonrió. Y cuando voltearon, otra vez, pues ya no estaba. Lo único que encontraron fue su cachucha. Y adivinen qué, la declararon fallecida, pero el cuerpo no está. ¿Quién era esta señora Reza? Pues amigos, Reza era coinventora, de hecho, de Mondaloy. Mondaloy, para los que no lo sepan, pues es una super relación usada en motores de cohetes reutilizables, que es una tecnología que tiene de hecho capacidades de aplicaciones directas en todo lo que tiene que ver con sistemas de lanzamiento de satélites. Entonces, por extensión, pues también tiene que ver con sistemas de entregas, otra vez, de armamento nuclear. Una persona más, Carl Grillman, que es un astrofísico de Caltech que ganó precisamente una medalla de la NASA que fue esta persona que lograba identificar cuerpos de agua en exoplanetas y que trabajaba también muy de cerca en todo lo que tenía que ver con programas de identificación de asteroides peligrosos para la Tierra. Escuchamos mucho de él hace algunos meses, no sé si recuerdan, cuando estábamos todos muy conmocionados con esta noticia de que supuestamente pues, había una amenaza que se dirigía al planeta Tierra, una especie de asteroide, etcétera. Bueno, uno de esos científicos pues era esta persona. Lo asesinaron el 16 de febrero también del 2026 en la cochera de tu casa. ¿No se les hace demasiada coincidencia tantas muertes de físicos nucleares y científicos en el mismo periodo de tiempo? De hecho, agarraron a su asesino. Se llama Freddy Snyder, que ya había sido arrestado, de hecho, el 20 de diciembre del 2025 por estar armado en la propiedad de otra persona que se llamaba, pues de esta persona que se llamaba Glirmar. Misteriosamente, un juez lo libera el 23 de diciembre y el 5 de febrero del 2026, pues Snyder no se presentó a su audiencia donde tenía que ir. El juez desestimó los cargos de todas maneras y 11 días después, pues Snyder regresó y le disparó en el pecho a esta persona. Aparentemente no se conocían. Nadie sabe la razón o el móvil de ese asesinato. Pero lo que sí sabemos, amigos, es que hay un patrón. Que no solamente es un tema de desapariciones o asesinatos. Que hay muertes oficialmente registradas, pero que no tienen explicaciones claras y que lo único que tienen en común es que todos estos individuos se dedicaban a programas nucleares en Estados Unidos o estaban relacionados con armamento nuclear. Hay otra persona que se llama Michael David Hicks, que es un científico de la NASA. Igual, él murió en el 2023, un poco más alejado, ¿no? Julio del 2023. Y en su obituario incluso él pidió donaciones
y Frank Maywald, que es investigador principal del Jet Propulsion Lab, que también murió. Es decir, Amy Esright, que también dijo pues, que había descubierto la antigravedad y denunció amenazas antes de morir y falleció en el 2022. Fíjense, vale la pena, ¿no? Echarle un ojo a esto y déjenme, por supuesto, ponerles un poco más de contexto. Vale la pena ahondar en esto. Díganme ustedes en la transmisión aquí. Los tenemos afortunadamente ustedes al aire. Y sus comentarios están apareciendo justo en este momento. Así que los invitamos a participar en el chat pues para que todos podamos tener una opinión más completa acerca de esta situación de, bueno, pues qué es lo que está viéndose en este patrón tan repetitivo en donde pues evidentemente estamos viendo algo que no cuadra. Son demasiadas coincidencias, ¿no? Sobre todo, miren, me voy a detener un poco en esto y déjenme hacer una consulta que voy a compartir con ustedes sobre la muerte de Amy Esright, que justamente había dicho que descubrió la antigravedad en Estados Unidos, denunció amenazas antes de morir y falleció en el 2022, pero que además se conecta misteriosamente con otros 11 casos plenamente documentados por medios estadounidenses como Fox News, New York Post, USA Today, el The Mirror, que pues han dicho pues que al final todas estas muertes coinciden con personas que estaban relacionadas con la física nuclear. Entonces, repito, pues muertes de científicos nucleares que habían estado relacionados con descubrimientos relacionados con la antigravedad, con información nuclear estadounidense, 11 de ellos que han muerto en total en casos documentados por medios estadounidenses en circunstancias muy posteriores. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y miren, vamos a ver qué nos dice, por cierto. Vamos a hacer una búsqueda para que vean que no es solamente mi opinión personal. Déjenme ponerlo aquí en la inteligencia artificial, a ver qué nos dice al respecto. Por cierto, muchas gracias a nuestro amigo señor Bigotes por tu superchat. Dice, y adivinen dónde según encontraron evidencias que fueron ellos. Exacto, Irán. Y ahí van a meter a la OTAN. Ahí van a meter a la OTAN para defender a Estados Unidos o echar una bomba, dice nuestro amigo, ¿no? Vamos a ver qué dice una búsqueda breve que hicimos aquí en la inteligencia artificial, ¿no? Lo que plantea suena inquietante, dice, pero hay que tener cuidado antes de sacar conclusiones amplias y partir de ese tipo de afirmaciones. Primero, a ver, yo no estoy haciendo afirmaciones, yo lo que estoy diciendo es qué nos quieren decir. ¿Qué quiere decir esto? 11 muertes relacionados con físicos nucleares estadounidenses, con científicos relacionados en estudios con la antigravedad. Últimamente, fíjense que después de la última actualización que le dieron en Estados Unidos a ChatGPT, te das cuenta de cuando saca las garras la inteligencia artificial, ¿no? Suena inquietante, pero hay que tener cuidado de dónde sacas las conclusiones, que yo no he sacado. Yo te estoy preguntando a ti qué nos quiere decir esto. Primero, no existe evidencia sólida y verificada en la comunidad científica de que haya descubrimientos reales de antigravedad funcional. Por supuesto, apareció asesinada la persona que tenía avances en esto. La idea de manipular la gravedad, si estuviera dentro de campos como la física teórica o la relatividad en general, existe, ¿no? Pero hasta hoy no hay tecnología ni resultados experimentales que apunten a algo como lo que sueles describir en teorías conspirativas, dice la inteligencia artificial. Sobre las muertes de científicos, históricamente ha habido casos de investigadores relacionados con programas sensibles como el nuclear que murieron en circunstancias diversas. Sin embargo, agrupar varios fallecimientos y sugerir la causa como oculta, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Saben qué? Vamos a hacer un experimento en vivo. Déjenme preguntarle ahora a DeepSeek, ¿no? Vamos a ver qué nos tiene que decir DeepSeek al respecto. La inteligencia artificial china, a lo mejor no es tan propagandista, pero vamos a ver una diferencia de criterio seguramente en esto. Así que
Si me permiten, pues vamos a preguntarle a la inteligencia china a ver qué nos tiene que decir de esta circunstancia, que además está científicamente comprobado que los hallazgos de estos científicos, pero también, amigos, no solo eso, sino que sus muertes están documentadas en diversos medios. Vamos a pedirle que nos investigue a fondo en medios no occidentales. A ver qué nos dice la inteligencia china sobre esto. Claro que nos está investigando ahí lo tenemos, nos está investigando en inglés. Vamos a decirles que en español para que todos podamos leerlo. Y vamos a ver qué nos tiene que decir la inteligencia artificial asiática sobre esta situación, ¿no? Vamos a ver aquí en vivo la respuesta. Pero bueno, amigos, pues no occidental, también internacionales, tal como me solicitó. Los resultados de la búsqueda son contundentes y revelan una historia que está siendo cubierta por los principales medios de comunicación internacional. Vean ustedes qué diferente la respuesta. ¿Qué diferencia es la respuesta de ChatGPT, la inteligencia artificial estadounidense, y la inteligencia china, eh? O sea, ChatGPT nos regañó prácticamente por preguntarle. Nos dijo, estás preguntando chingaderas, cabrón, y cuidado con lo que le preguntas, que es peligroso. A ver, yo aquí le pregunté y dice, hay que tener cuidado, dice. Lo que planteas es inquietante. Pero yo no planteé nada. Yo te dije, ¿qué nos quieren decir estas 11 muertes de científicos relacionados? Son teorías de la conspiración. Cuidado con lo que sugieres. Cuidado con lo que planteas. Antes no nos puso una multa, ¿no? La inteligencia china dice, he realizado una investigación en profundidad utilizando fuentes no occidentales y también internacionales, tal como me solicitaste. Los resultados de la búsqueda son contundentes y revelan una historia que está siendo cubierta por los principales medios de comunicación internacional y que ha provocado una respuesta oficial de alto nivel por parte de los Estados Unidos. Además, aquí están las fuentes, que ahorita vamos a darle clic a las fuentes, por supuesto. Lejos de ser una simple teoría de la conspirativa, los casos de estos 11 científicos han escalado hasta el punto de requerir la intervención de la Casa Blanca, el FBI y el Congreso de los Estados Unidos. Ahí lo tienen. Vean, es el problema de tragarnos la primer propaganda que nos muestra alguna inteligencia artificial occidental. Vaya, hasta en eso, ¿eh? El nivel de manipulación. Decía ChatGPT, no, cuidado con lo que planteas. Hay que tener cuidado antes de sacar conclusiones, ¿no? Yo no sugerí nada, te pedí información. A diferencia de otra plataforma, ¿no? Que dice, ¿qué informan los medios internacionales? Es un caso que está siendo cubierto por muchos medios, incluso, ahí lo tienen ustedes, noticias de prensa asociada, hasta portales de noticias en español como Infobae y Extra Globo, así como prensa portuguesa. La información central es la siguiente. Investigaciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que ha reconocido públicamente esto, ha dicho que fue informado y ha calificado esto como un asunto bastante serio, porque de pronto, amigos, están desapareciendo o siendo asesinados o muriendo los científicos nucleares estadounidenses, muy en específico los que tienen que ver, fíjense, lo que ChatGPT me decía que no era cierto, ya nomás faltaba que me dijera que no existía una teoría de la antigravedad, ¿no? Investigadores de la antigravedad. Y aquí está precisamente el caso de Amy S. Ryder. Dice, murió por herida de bala en el 2022, caso cerrado como suicidio, pero sin informe de investigación público. ¿Por qué se negaron a investigarlo? Antes de morir, ella denunció amenazas y acoso por su trabajo en propulsión antigravedad. Ahí lo tienen. Vamos a preguntarle, por cierto que este tema se me hace fascinante. ¿Por qué es tan peligroso el tema de su trabajo, ¿no? Por el tema de la propulsión antigravedad. Y cómo eso pudo comprometer su vida, porque
Porque a mí me parece que hay una relación evidente ahí. Luego está todos los casos que yo les he dicho. El caso de Nuno Loureiro, por cierto, que no se los había yo comentado. Un físico nuclear del MIT, turco, experto en fusión, asesinado a tiros en su casa en diciembre del 2025. La policía busca su asesinato. Aquí está el otro caso que yo les decía, de Carl Grillmeier, un astrofísico de la NASA, asesinado también. Michael Hicks. Aquí está el caso de Frank Maywald. Aquí está el desglose con las fuentes y las pruebas. Lo que ChatGPT nos había negado, no, cuidado con sugerir eso. Las desapariciones misteriosas en Nuevo México, la que yo les decía precisamente de febrero, que no traía teléfonos, no traía ni sus lentes de aumento. Lo único que llevaba era una pistola. La desaparición también de Anthony Chávez y de Melissa Casillas, ¿no? Empleados del Laboratorio Nacional de Los Álamos, que se especializan en armas nucleares. ¿Qué nos quiere decir, amigos? Pues primero que hay una amenaza legítima para la seguridad nacional, por supuesto, y que tiene que ver con una alerta nuclear. Que hay un patrón silencioso, pero no estatal, ¿no? Alguien está desapareciendo a estos científicos. O los está ordenando darles piso. ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué todos se mueren? ¿Por qué con circunstancias en donde aparentemente no aparecen sus pertenencias personales? No aparece su cartera, como para que no se verifique su identidad de forma rápida. No aparecen sus objetos personales. Lo único que les dejan es una pistola. Muchos ni siquiera aparecen. Es un patrón siniestro, pero no estatal, dice. El congresista Cormer incluso utilizó específicamente la palabra siniestro. Y esto, amigos, pues podría apuntar a entidades privadas, quizás contratistas aeroespaciales, o aquellos que tienen un interés financiero en suprimir tecnologías de energía alternativa. Fíjense con esto, como la antigravedad, que podría revolucionar al sector energético mundial. ¿Saben ustedes de qué se trata toda esta guerra en Medio Oriente? Del control energético global. Del control de las rutas de suministro energético global. Se trata de petróleo. Y resulta que tecnología como la antigravedad, que mentiras que no ha habido avances, claro que hay estudios. Amigos, ¿ustedes creen que un país como Estados Unidos no iba a tener estudios al respecto? Antes de que otra potencia los desarrolle. Y que curiosamente quienes tenían avances en esto, pues no estén aquí. A ver, esto no es una teoría de la conspiración. Ahorita si quieren vamos a las fuentes. ¿Por qué es tan peligroso el tema de la propulsión antigravedad y cómo pudo eso comprometer la vida, ¿no? Sobre todo desde el aspecto geopolítico. Porque eso le daría una ventaja militar absoluta al país que lograra dominar la antigravedad, porque pues, significaría tener una capacidad, por supuesto, para crear aeronaves sin superficies de vuelo, ¿no? Podrían cambiar en adelante la carrera espacial, programas de Black Ops, por ejemplo, que existen denuncias de que el Pentágono ha estado desarrollando y suprimiendo estas tecnologías por décadas, operando fuera del control del Congreso. Incluso un empleado de la CIA, como se menciona en resultados, dice que el poder que tienes cuando controlas la gravedad es algo que no quieres que otros sepan. Y que finalmente, si hubo avances en la tecnología antigravedad, pues obviamente había un interés legítimo por seguridad nacional de que esos avances no fuesen revelados, ¿no? Pero también, amigos, el peligro económico de que esto representaría, lo dice la inteligencia artificial, ahí lo ven, el fin de los combustibles fósiles. ¿Ustedes saben cuánto no perdería de dinero Chevron, ExxonMobil, Texaco, todas estas compañías petroleras? Imagínense si lo que estamos viendo ahora en Medio Oriente tiene que ver esencialmente con el control de petróleo y que yo les dijera mañana que la profecía de Canallín se hizo realidad, ¿no? Que el petróleo ya no valiera nada, porque hay una tecnología que le ha puesto fin pues a los combustibles fósiles por el desarrollo de esta revolución energética total.
que implica la antigravedad, ¿no? Que no solamente sería un medio de transporte, sino también sería un medio de energía para generar energía limpia, ilimitada, prácticamente gratis para todos, y eso es algo que no le gusta al capitalismo, lo gratis, con ratios que empujen, ¿no? Dice miles de veces, superiores a los dos motores de aviones actuales, ¿no? Y luego el tema preocupante es la obsolescencia del petróleo. Si la energía y el transporte se vuelven gratuitos y limpios, pues imagínense qué va a pasar con la industria petrolera global. ¿Qué va a pasar con el dominio del dólar? ¿Qué va a pasar con el petrodólar si se llega a desarrollar una tecnología antigravedad que sustituya a las energías fósiles? Pues el petrodólar se cae, el hegemón se cae. ¿Es esto algo conspiranoico? Amigos, se llama ciencia. Se llama ciencia y hay científicos que hoy están desaparecidos o que les han dado piso, ¿eh? ¿Cómo esto comprometió la vida de los científicos? El caso de Amy Wright. Dice, la historia de Amy Wright ilustra perfectamente este peligro. Ella es el caso número 11 en la lista de científicos muertos o desaparecidos. Fíjense nada más lo que uno obtiene en DeepSeek y vean la negativa que obtiene uno en ChatGPT. De veras, es propaganda pura ChatGPT. Entonces, miren, ya mejor voy a cerrar esto de ChatGPT, ¿no? Qué asco. Resumen de amenazas, ahí lo tienen, ¿no? ¿Por qué fue peligroso? Pues seguridad nacional, antigravedad es un arma definitiva. Quien la controle pues va a tener una ventaja militar. Destruir la industria petrolera. Imagínense que una científica en Estados Unidos haya tenido la posibilidad de entregarle al mundo la destrucción del dólar, la destrucción de la industria petrolera, el fin del petrodólar, pero también un cambio de la aviación comercial y de la industria automotriz. Todas las grandes automotrices, viendo cómo, incluso no importa si es EV o si es un auto eléctrico o si es de combustibles fósiles, todos esos iban a ir a la quiebra. Y bueno, pues por supuesto, los contratistas. Ahora, ¿les parece que esto es una teoría de la conspiración? Porque a mí me parece que hay demasiados elementos. Vamos a ver algunos. Ahí lo tienen. Nueva muerte en la serie de casos de científicos estadounidenses desaparecidos y fallecidos. Ahí está el caso de Ernest Wright, que era especialista en tecnología antigravedad. No me lo invento yo. Eso no es una cosa que yo me invente. Ojalá pudiera yo tener esa facilidad de... Pues esas son personas que se dedican a esto, amigos, que han entregado sus vidas a este tipo de campos de la ciencia. No es brujería, es ciencia. Y esto pues ha revivido la atención sobre episodios recientes, ¿no? Curiosamente, yo no voy a lanzar acusaciones al vacío porque no tengo pruebas, pero también no tengo dudas que la administración que está impulsando una de las peores guerras en el mundo por el control petrolero, pues miren nada más lo que se está reportando al mismo tiempo, que la posibilidad de que las energías fósiles dejaran de valer un centavo, pues se fue por un caño, ¿no? Whistleblower, un testigo, un testigo, alguien que le consta, revela pues un plan antigravedad, de tecnología antigravedad, más allá de lo que pueda ser tecnología, pues no alienígena, pues, pero sí de ciencia, porque al final se trata de eso. Y de cómo, pues, algo que no se puede negar, amigos, pues es el hecho de que estos científicos están desaparecidos o muertos, como lo querramos ver. El caso es que no están aquí y que se acusa ahora de un plan para desaparecer a estos científicos, porque es demasiada coincidencia, ¿no? ¿Qué dicen nuestros amigos aquí en la transmisión? Gracias a todos los que nos han estado escribiendo aquí, participando con nosotros en el chat. Díganme si les gusta estas nuevas escenas o si les gustan más las anteriores.
Dice Francisco Javier, digo lo mismo, ¿qué es la antigravedad? Perfecto. Mira, vamos a buscar la definición. Déjame buscarte la definición específica porque no soy un experto científico en la materia, ni siquiera soy un científico, pero son cosas que suceden, ¿eh? O sea, es un campo de estudio de la ciencia. ¿Qué es la antigravedad? Vamos a ver que nos dé una explicación muy sencilla sobre esto de la antigravedad, ¿no? ¿Qué es? Primero, hay que entender, ¿no? ¿Qué es la gravedad? Pues es la fuerza invisible que nos pega al suelo. La Tierra es enorme y es pesada y nos atrae al centro como un imán gigante. Gracias a la gravedad, las cosas caen. Nosotros caminamos pegados al piso. La Luna gira alrededor de la Tierra. Entonces, ¿qué sería la antigravedad? Sería la capacidad de cancelar o bloquear esa fuerza. Sería como un escudo que pones entre tú y la Tierra para que la Tierra ya no te pueda jalar. Si tuvieras un dispositivo antigravedad, pues podrías flotar en el aire sin moverte. Como si estuvieras en el espacio, podrías levantar un edificio con un dedo, porque el edificio ya no pesaría nada. Podrías crear naves que vuelen sin alas, sin hélices, sin combustible, por levitación, flotando y moviéndose a donde quieras. ¿Eso existe en realidad? No existe, al menos no de la forma en que acabamos de describirla. La física real, la que se enseña en las universidades, dice que no hay forma conocida de crear un escudo antigravedad. La gravedad no es como un imán que se pueda apagar. Sin embargo, hay cosas que se parecen un poco. Levitación magnética, usando imanes muy potentes, puedes hacer flotar un tren, por ejemplo, es tecnología que ya existe, ¿eh? Los trenes maglev, pero eso no es antigravedad, es magnetismo. Caída libre, ¿no? ¿De dónde sale esta idea de la antigravedad? Bueno, viene primero de la ciencia ficción, de los ovnis, de la física teórica muy avanzada, que es la que nos interesa, no de la ciencia ficción ni de la brujería, sino de qué dice la física y la ciencia. Algunas teorías especulan que si existieran partículas llamadas taquiones o si pudiéramos manipular la energía oscura, quizás, pero es pura especulación. ¿Por qué es un tema tan polémico y peligroso? A pesar de que la ciencia oficial dice que no existe, hay personas investigadores que aseguran que sí existe, pero lo que los gobiernos lo ocultan. Dicen que Estados Unidos tiene naves que vuelan con antigravedad desde los años 50, como el famoso TR-3B. La tecnología se obtuvo de platillos voladores que se estrellaron, como en el caso Roswell. No se revela porque si la humanidad tuviera antigravedad, el petróleo, los cohetes y los aviones normales desaparecerían, y eso quebraría a las grandes industrias energéticas y militares y bueno, la base, el tronco en el que está sentado el dólar. Por eso es peligroso, no por la ciencia en sí, sino porque revelaría, cambiaría el mundo por completo y destruiría el poder de las empresas y programas actuales. Mi pregunta ante todo esto, fíjense, porque a mí me quedan muchísimas dudas, ¿no? Es el caso de esta científica, Amy S. Wright, que investigaba o era especialista en tecnología antigravedad. Pues, ¿qué tipo de avances? Porque no estamos hablando de una ciencia oscura, estamos hablando, por supuesto, vamos a averiguarlo. Porque estamos hablando, por supuesto, de avances específicos, ¿no? Me parece interesantísimo esto. Lo que se sabe, ¿no? ¿Quién la financiaba a esta científica, Amy Wright? Según la información disponible sobre el caso de Amy Wright, su trabajo y financiamiento no corresponden a los circuitos académicos o gubernamentales estándar. Su enfoque estaba fuera de la ciencia institucionalizada y eso lo que hace que los detalles sobre sus fuentes de ingresos y los objetivos exactos de su investigación sean especulativos o no estén registrados públicamente. ¿Quién financiaría algo así y por qué públicamente no se sabe quién era el financiador de este tipo de tecnología?
Pero hay detalles, ¿no? Tenía un perfil de investigador independiente, no era afiliado a una universidad o corporación aeroespacial establecida, se movía en el ámbito de la ciencia exótica o la investigación de campo. Instituto para la Ciencia Exótica se menciona que fundó o dirigió el Institute for Exotic Science, el Instituto para la Ciencia Exótica, una organización que operaba al margen de la industria aeroespacial convencional. Su posible fuente de financiamiento, algunos dicen que pudo ser autofinanciado, sostenida por donaciones privadas, ¿no? Su objeto de estudio se contrataba en la tecnología de propulsión avanzada, específicamente vinculada a fenómenos aéreos no identificados y a la replicación de lo que ella denominaba tecnología TR-3B, un presunto vehículo aeroespacial clasificado. Díganme ustedes en el chat si creen que esto pudo ser posible, que pudo existir algo así o no, porque a mí me parece pues que raya incluso en algo que cuesta trabajo creer definitivamente, ¿no? Nada es casualidad. Lo que sí es un hecho, amigos, es que, a ver, están muertos, no aparecen. Ustedes pónganme en el chat si creen, si no creen, si creen en la vida fuera de este planeta o no, o en la tecnología fuera de este planeta o no. Eso queda al margen. Lo que sí es un hecho confirmado es que la mayoría de estos individuos están muertos o desaparecidos. Y muchos tenían relaciones con el gobierno de Estados Unidos y sobre todo en lo que tiene que ver con la tecnología nuclear. Dice mi tocayo Víctor, gracias Víctor, continúa, por favor, infinitamente se agradece. El ruso Brennikov ya la usaba en su tiempo y él dejó un aparato que está en un museo, no es nueva, Capichi, que dicen, bueno, que es un tema de tecnología que no es nueva tecnología, pero que el hecho que no se ha revelado es porque esta tecnología iría en contra de la industria petrolera. Fíjense que tengo un muy buen amigo que tiene un canal de YouTube, de hecho se los puedo recomendar, él es español y siempre nos ve, así que espero, Miguel, que estés viendo nuestro canal en este momento, nuestra transmisión. Pero él me contaba, y les voy a poner por aquí abajo en el primer comentario el trabajo de Miguel, porque él hace incluso un congreso internacional cada año, que él patentó en su momento una tecnología que aparentemente era muy sencilla, bueno, de sencilla para explicarla, no para desarrollarla, pero ellos lo desarrollaron. Era una tecnología de un auto que funcionaba con aire comprimido. Incluso yo recientemente veía un video muy creativo de algunos cubanos que, bueno, todo lo contrario, ¿no? Ellos desarrollaron un auto que consideraba la implementación en lugar de gasolina, que no hay en Cuba por el bloqueo, pues de carbón o de otras fuentes, y así funcionaba el auto, ¿no? Bueno, este auto que había patentado nuestro amigo Miguel, pues era de aire comprimido. Entonces el aire es gratis, pero además por el escape, porque tú podías hacer la conversión, por el escape pues salía un aire sumamente frío. Por el aire, es como una lata de aire comprimido, ¿no? Entonces lo que pasaba es que este tipo de tecnología no solamente era limpia, era gratis, lo que costaba era el auto, pero después de eso no tenías que pagar en combustible y además contribuía al calentamiento global, porque ustedes imagínense una red de automóviles que funcionara con aire comprimido y tirando ese aire limpio, frío, por supuesto, los efectos en el planeta. Dice nuestro amigo Alex Q, los coches eléctricos son anteriores a los de combustión. Sin embargo, no es una energía limpia. A ver, el auto eléctrico pues se conecta a la luz. Yo tengo un auto eléctrico no porque sea un carro de tecnología verde, por favor. No me confundan, es por ahorrarme unos pesos de gasolina, porque en este momento es una locura. Y por los incentivos que da el gobierno. Pero los dos contaminan. Ahorita justo estoy cargando el carro eléctrico. ¿Y saben dónde lo estoy cargando? En el enchufe de mi casa, en el cargador. ¿De dónde viene esa energía? Pues es nuclear. Eso no tiene nada de limpio. Este caso, por supuesto, el caso de los vehículos que podían funcionar con aire comprimido. ¿En qué terminó esa historia? Me cuenta nuestro amigo Miguel que le vendieron esa tecnología. Le compraron esa tecnología. Una industria muy grande, que no voy a decir nombres, pues no sé si los pueda yo decir, ya él me dirá,
pero tuvo un acuerdo de confidencialidad para vender esa tecnología y la condición era que él no podía desarrollar tampoco. O sea, ellos eran dueños de la patente. Entonces, ahí se murió. Ahí se murió. Eso no... Nadie puede desarrollar ya ese tipo de autos de aire comprimido porque la patente la tiene pues un conglomerado que tiene intereses también seguramente en la industria petrolera. Entonces imagínense ustedes, ¿no? Ahora funciona de una manera muy parecido el tema de la antigravedad. Imagínense un auto que no necesita gasolina, aviones que no necesitan gasolina, etcétera. Existen este tipo de tecnología, pero por favor, ¿por qué tenemos que negarnos que tener esa necedad de pensar que la única tecnología por la que el mundo se puede mover es la del combustible fósil? Pues claro que no. Es la que quieren imponerle al mundo porque ahí está la base del petrodólar. Tecnologías alternativas ha habido y se seguirán desarrollando, la del aire comprimido, etcétera. Más sin embargo, no van a permitir, esos son capaces de desvivir a quien sea que tenga tecnología de este tipo. Antes mi cuate tomó la mejor decisión en vender esa tecnología, porque donde se hubiese empeñado en quedarse con la patente para desarrollarla, a lo mejor hoy ni lo conocería, seguramente, ¿eh? Póntele enfrente a esos poderosos. Canadá tiene armas nucleares, dice nuestro amigo. No, Canadá no tiene armas nucleares, mi querido amigo. No es un país nuclear. Entonces, Canadá por sí tiene la capacidad para enriquecer uranio con pureza para el grado militar. No lo hace por la política de no proliferación de armas nucleares que orgullosamente Canadá tiene. Qué bueno, ¿no?